Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en nuestra transmisión aquí en la Iglesia Luz de Vida. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que nos den la oportunidad también de llegar hasta sus hogares. Y bueno, pues esperamos que este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de ustedes en la alabanza y también en la palabra de Dios. Así es, hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de compartir con ustedes y deseamos de todo corazón que el Señor siga bendiciendo sus hogares, sus vidas, cada familia que nos esté viendo. Gracias por esto y pues vamos a hacer una oración. Oramos juntos. Señor, gracias por este tiempo que nos das, porque tenemos una oportunidad más de tener nuestra reunión. Pedimos que traigas bendición a nuestras vidas y hasta cada hogar donde está llegando esta transmisión, Señor. Que podamos ser bendecidos con tu presencia, con tu palabra. Y también oramos, Señor, para que tú recibas nuestra alabanza, nuestra adoración, porque solamente tú la mereces. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Corazón rebosa de palabras. ¿Me ayudan? Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Hermoso, eres el más hermoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es eterno, reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El cetro de tu reino es el cetro eterno, oh Dios. Oh Dios, dilo fuerte, eres el más hermoso. Eres el más hermoso, eres el más hermoso. Eres el más. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso.
Muy bien, vamos a tener ahora un tiempo para el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero leer un salmo, es un pasaje del Salmo 45. Este dice ahí, es un cántico de las bodas del rey. Dicen estos versículos: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder escuchar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que hable a través de mí, Señor, para que sea tu palabra y no la mía la que se exponga en este tiempo, Señor. Bendice a cada uno en sus hogares con tu palabra. Edifícanos, Señor, y que cumpla el propósito por el cual es enviada tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra y que pueda dar frutos, Señor, al 100 por 1 en nuestras vidas. Quita todo estorbo, quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y aún todo lo que el enemigo quiera hacer para robar tu palabra de nuestro corazón, Padre, que sea quitada toda esa oportunidad para que tu Espíritu Santo guarde tu palabra en nuestros corazones, mi Dios. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy quiero compartir sobre este pasaje del Salmo número 45 y me gustaría que primero pudieras pensar, toma unos minutos ahí en tu casa y piensa algo o alguien quizá, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te apasiona en tu vida. ¿Qué es algo que si tú dices, es que yo cuando escucho que están hablando de esto, yo quiero participar, quiero platicar de eso, yo conozco o sé mucho de cierto producto, de cierto deporte o cierta persona? ¿Qué es lo que más te apasiona en tu vida? Que tú puedes decir esto o de eso o de esta persona me encanta hablar, me encanta participar. Y nada más, como dice, no, nada más que me prendan la mecha y yo me suelto a platicar de eso. Y este Salmo 45 es algo parecido a lo que tú acabas de pensar. Este salmo lo escribe uno de los hijos de Coré, que eran los cantores o quienes ministraban el canto y la música en el templo. Y también componían canciones, salmos. Y para pues para el autor de este salmo refleja la pasión que había en su corazón. Lo enamorado que él estaba y de quién estaba. Este salmo, pues hay quienes dicen que fue escrito para Salomón, es un cántico para la boda de Salomón, y puede ser que sí, por lo que escribe y el contexto, pero también este es un salmo profético que este autor está anunciando, hablando de parte de Dios lo que iba a venir o lo que iba a ser puesto en la persona de Jesús como nuestro Salvador, como el Mesías. Y al leer estas líneas de este salmo, podemos darnos cuenta que también, o en efecto, este es un salmo profético, un salmo mesiánico que está hablando sobre Jesús, sobre nuestro libertador.
Y esto es lo que había en el corazón, era la pasión que había en el corazón de este autor. Llenaba su corazón. Comienza diciendo en el versículo 1, lo voy a leer ahorita en otra versión, es la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera, o lo traduce de esta manera el versículo 1, dice: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Y hay quienes de los teólogos dicen que este salió primero como un cántico y después ya fue escrito en papel, que fue una adoración espontánea que este hombre tuvo sobre el rey y sobre el Mesías que había de venir. Y son palabras tan profundas y que nos muestran, nos revelan muchísimo de la persona de Cristo, que ahorita que las estudiamos, que las estudiemos, vamos a ver cómo pues él no podía contenerse esa emoción, y como dice aquí, ese es lo conmovido de su corazón. Dice: tengo que sacar esto, tengo que recitar estas palabras o este bello poema sobre quién es ese Mesías. Y ahorita me voy a enfocar en la persona de Cristo en este salmo, hablando de Jesús como el rey que vendría y que ya ha venido y es nuestro rey. Entonces, en el corazón de este autor o de esta persona estaba todo esto que refleja y expresa con palabras, y luego lo tenemos nosotros por escrito. Pero comienza diciendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso. Esta persona fue cautivada por la belleza de Jesucristo. Y es interesante porque Jesús todavía no venía a la tierra. Jesús todavía no había venido físicamente a la tierra, todavía no se había hecho presente entre la humanidad, pero él fue cautivado por la belleza de Cristo, por la belleza de Jesús, el Rey de Reyes. Y esto es muy interesante, o a mí me parece muy interesante que comience hablando sobre la belleza, la hermosura de Jesús, porque nosotros como seres humanos tendemos a lo que vemos de inmediato, rápido, pues entra por nuestros ojos y podemos pensar, y muchas veces equivocadamente juzgamos por las apariencias, o nos atrae lo que estamos viendo, o cautiva nuestra atención lo que entró a través de nuestra mirada, de nuestra vista. Y eso es lo que sucede, o lo que podemos ver que sucede en esta persona, en el autor del Salmo 45. Antes de darnos cualquier otro detalle, él expresa la belleza que ha cautivado su corazón. Y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esta palabra hermoso que nosotros leemos también en el hebreo original es una palabra de belleza, pero acompañada de una afirmación. Eres el más hermoso, eres precioso, el más hermoso, el más precioso de los hijos de los hombres, enfatizando la belleza de Jesús, enfatizando todo lo que Él es en su belleza y cautivando su corazón, y no teniendo más palabras para describir esa belleza que repetir o enfatizar la belleza de Jesús, del Rey que Él estaba contemplando. Y no lo dice la Biblia y no lo sabemos, y seguramente no es que Él vio a Jesús físicamente, porque pues a lo mejor no lo diría la Biblia, pero Él está siendo cautivado en su corazón, en su interior, por la persona de Cristo, aún sin verla. Aún sin haber visto físicamente a Jesús, Él es cautivado por Cristo y comienza exaltando, declarando la hermosura de Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El Salmo 19, versículo 1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si nosotros quisiéramos imaginar, nos quedaríamos muy cortos, pero si quisiéramos imaginar o tratar de imaginar cómo es la belleza de nuestro Señor Jesucristo, simplemente debemos de voltear a ver la creación que Él ha hecho. Dice la palabra, dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra,
Dice la Biblia que Él sustenta toda la creación. Entonces nosotros simplemente con voltear a ver la creación podemos contemplar la grandeza y la belleza, la hermosura de Jesús. Está plasmada en los árboles, en los cielos, en los animales. Si tienes una mascota, si tienes plantas en tu casa y te detienes en un momento a ver y apreciar los detalles con los cuales Dios ha hecho o con los cuales Dios formó toda su creación, aún nosotros mismos como creación de Dios, es sorprendente, de verdad, es sorprendente, y nuestra mente no alcanza a comprender todo, ni siquiera del mundo que nosotros podemos ver. Cuánto menos podríamos nosotros comprender la grandeza y la belleza de Dios. Y este hombre o este autor de este salmo comienza diciendo: es hermoso mi Rey, es hermoso mi Cristo, es precioso mi Dios, y Él me ha cautivado mi corazón. Entonces podemos decir que de primera instancia Él queda cautivado por la belleza de Cristo, del Rey, y después ahí en el versículo 2 dice: la gracia se derramó en tus labios. No solamente en su apariencia Él cautivó pues la vista y el corazón del autor, sino que la palabra que Dios habla, la palabra que Dios ha hablado a través de su Hijo Jesús, está llena de gracia. Dice la palabra de Dios que en Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y entonces en la persona de Cristo, en sus actitudes, seguramente en su manera de ser, en su comportamiento, en su carácter y en las palabras que Él hablaba, había esta gracia que cautivaba a las personas. Yo me pongo a pensar, porque Jesús debería de tener gracia aún para que los niños quisieran estar cerca de Él. ¿Cuántas personas pues son, a veces decimos tan duros y hasta reflejan o reflejamos a veces amargura o dureza de nosotros? Y cuando vemos un niño que son pues inocentes, que no se acercan juzgándonos, pero aún pueden vernos y decir: ay caray, yo no me acerco con él. Pero seguramente en la persona de Jesús no hubo nada de eso, que cautivaba aún a los niños y decían: queremos estar ahí, al punto de que los discípulos decían: no los acerquen. Y no creo yo que fueran uno o dos, seguramente eran muchos niños los que querían estar cerca de Jesús, cautivados por la gracia de sus palabras, la manera en que enseñaba, la manera en que corregía, la manera en que Jesús confrontaba, la manera en que Jesús perdonaba, la manera en que Jesús se expresaba con misericordia. Y seguramente las personas que escucharon a Jesús, escucharon, o mejor dicho, al escuchar las palabras de Jesús, iban cargadas de gracia. Lo que salía por los labios de Jesús, lo que Él hablaba, estaba lleno y cargado de gracia. Y las palabras que Jesús decía, aún cuando Él estaba reprendiendo a los fariseos, aun cuando Jesús estaba corrigiendo o exhortando, siempre las palabras de Cristo y su actitud fue llena de gracia hacia los hombres, y lo sigue siendo hacia nosotros. Podemos ver un ejemplo de cómo la gracia de Jesús en sus palabras son tan grandes que nos cautivan. Y conocemos o has leído la historia de Saulo de Tarso, que él después de que Cristo resucitó y regresó al cielo, pues él perseguía a la iglesia para destruirla, para meter en la cárcel a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Y entonces llega un momento en el que él va de viaje de un pueblo a otro queriendo buscar o encontrar cristianos para encerrarlos en la cárcel, y en el camino se encuentra con Jesús. Y entonces él, asombrado, dice: ¿quién eres? Escucha una voz y dice: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es en ese momento donde Jesús sale al encuentro de Saulo que su vida es transformada totalmente. No solamente su nombre pasa a ser Pablo, sino que toda su vida, su actitud, su corazón, que después leemos en sus cartas que nos da su currículum, que nos quedaríamos bien cortos cualquiera de nosotros con todo lo que él era,
como persona, pero él dice, todo eso es basura, considero todo eso basura con tal de conocer más a Cristo, con tal de que Cristo sea glorificado en mi vida. Y cambia radicalmente la vida de Saulo. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, que tenemos el Nuevo Testamento, la mayor parte de las cartas son de su autoría, de las enseñanzas, de las revelaciones que Cristo le dio a él. Cómo la gracia de esas palabras de Jesús en su encuentro, que tenemos registro en la Biblia y seguramente muchísimo más de lo que Jesús le enseñó, cautivaron el corazón de este hombre, y lo que él consideraba valioso, en lo que él se enfocaba su vida, está dispuesto a hacerlo totalmente a un lado para decir, me ha cautivado y estoy dispuesto a vivir y a rendir mi vida totalmente a este rey. Y es un rey que establece justicia, es un rey de gracia, pero es un rey justo. Dice el versículo 3, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y dice más adelante, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, vivió de esta manera. Y cuando Él muere por nuestros pecados y se hace, en la cruz de Cristo encontramos la expresión máxima de la justicia de Dios, que el que pecaba debía morir. Y Jesús muere, pero por nuestros pecados. Y encontramos de la mano de la justicia de Dios, la gracia de Dios por nosotros. Porque la justicia de Dios es la muerte por el pecado, pero la gracia de Dios en Cristo para nosotros es, yo David, que soy el pecador y que yo merecía morir ahí, la gracia de Dios me libró de yo estar ahí en la cruz. Y fue Cristo quien tomó mi lugar, el justo muriendo por nosotros los injustos. Por eso este Salmo 45, si nosotros lo leemos así de rápido, puede parecer, como dice ahí, un poema muy bonito, pero cuando nos detenemos a profundizar y vemos el corazón de Cristo, la vida de Cristo en este Salmo, cautiva nuestros corazones. Debe cautivar nuestros corazones la persona de Cristo. Hebreos 4:12 dice que su palabra es como una espada, dice, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y no hay cosa creada oculta a sus ojos. Antes bien, todas las cosas están manifiestas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y Cristo, seguramente con las palabras que él decía mientras estaba aquí en la tierra a sus discípulos, o a las demás personas, exponía sus corazones. Sus corazones quedaban expuestos y entraba hasta lo más profundo. Leemos pasajes donde dice, pues estaban pensando algo, y dice, pero Jesús conocía las intenciones de su corazón. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Y es así porque Cristo conoce todo de nosotros. Y a mí me sorprende mucho porque es un Dios, dice ahí que el cetro de su reino es de justicia, es un Dios justo totalmente, pero no hace a un lado su gracia por nosotros. Y era necesario que Cristo viniera a la tierra porque es en Él donde su justicia, la justicia de Dios se cumple totalmente. Se paga un precio por los pecados de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta la última persona que nazca de nuestro mundo. Se pagó un precio por los pecados de ellos. El precio era la muerte y Jesús paga ese precio por todos nosotros, pero nos libra de ser nosotros quien llevemos ese castigo. Y ahí encontramos la gracia de Jesús, la gracia de Dios por nosotros. Y hay un ejemplo muy claro que encontramos en la Biblia de cómo Cristo obra o trabaja eso hacia nosotros, y lo vemos en un ejemplo un ejemplo bíblico, un ejemplo muy claro de cómo Jesús lo hizo mientras Él estaba aquí en la tierra. Este ejemplo lo leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Seguramente hemos escuchado o conoces esta historia. Es cuando Jesús
está predicando en el templo y dice que los fariseos y los escribas trajeron a una mujer y llegan ellos, entre comillas, muy rectos y se presentan delante de Jesús y le dicen: hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Jesús está enseñando, llevan a esta mujer efectivamente culpable, sorprendida, dice ahí, dice la Biblia que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio y le dicen a Jesús: la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. O sea, la ley, lo que es justo, nos dice que se debe de apedrear hasta morir esta mujer. ¿Tú qué dices?, le preguntan a Jesús. Si Jesús cedía a lo que ellos estaban, o a las exigencias, a la petición de él, Israel en ese tiempo, por estar bajo el imperio romano, ellos no podían establecer una justicia de pena de muerte o a quién vivían, quién vivía o quién moría, porque había una justicia o estaba el derecho romano que era el que gobernaba las cuestiones civiles. Y si Jesús decía, pues apedréenla, los fariseos y esta gente no estaban esperando que Jesús cumpliese la ley, sino tener una ocasión para acusar a Jesús con los romanos. Miren, es que fue él el que enseñó, el que dijo, y pues de alguna manera deshacerse de él, o que los romanos se deshicieran de él, quebrantando a las autoridades romanas. Jesús sabía todo esto. Y en su corazón de los fariseos, aún sabiendo que ellos no podían tomar esta acción en contra de la mujer, no había misericordia hacia ellos. Su actitud no era de misericordia hacia ellos, y dice que le preguntan a Jesús: bueno, ¿tú qué dices? Esto es lo que dice nuestra ley, pero ¿tú qué dices? Y dice, y sabemos que Jesús conocía sus corazones, y Jesús, conociendo sus corazones, dice la Biblia que se agacha a la tierra, comienza a escribir con su dedo ahí en la tierra, no nos dice qué. Y entonces se levanta Jesús, y seguramente mirando hacia los fariseos y las demás personas que estaban ahí alrededor, y Jesús les dice, Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y por supuesto que nadie lo hizo. Y dice la Biblia que comenzaron a irse desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes que estaban ahí. Seguramente porque mientras más viejos, más pecadores somos. Entonces ellos han de haber pensado, o su conciencia los acusó del gran pecado o los pecados que ellos estaban cometiendo o habían cometido o vivían todavía cometiendo, y comienzan a irse avergonzados y acusados por su conciencia. Y dice la Biblia que no quedó más que la mujer y Jesús. Seguramente esta mujer avergonzada, con una vergüenza tan grande de ser exhibida, de ser humillada de esta manera, de ser menospreciada por las autoridades, digamos, religiosas de su pueblo, y luego que Jesús quedarse solo con ella, que yo no sé si había escuchado quién era Jesús o no sabía quién era Jesús, pero pues ¿por qué él está aquí? ¿Por qué me trajeron delante de él? ¿O por qué me acusan con él? Y entonces Jesús se levanta otra vez, él se volvió a inclinar, y Jesús se levanta cuando quedan solos y le dice a la mujer en el versículo 10, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y dice ella, dice Jesús, ¿ninguno te condenó? Y dice ella, ninguno, Señor. Y Jesús nos da la muestra de la gracia tan grande que tiene para todos nosotros, y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces encontramos en este pasaje manifestado lo que el salmista escribió en el Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, pero ese rey de gracia trae su espada. Ese rey trae su espada, que es para establecer su justicia, y con esta mujer
avergonzada, indefensa, sin posibilidades de argumentar o defenderse delante de Jesús. Jesús la confronta con la misericordia que le ofrece y que nos ofrece el día de hoy a nosotros. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ninguno. Bueno, ni yo te condeno. Ahí encontramos la gracia de Jesús hacia esa mujer. La gracia de Jesús que nos ofrece a ti y a mí hasta este día. ¿Qué es lo que sabemos o qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que sabemos que cometimos de pecado o sigo practicando ese pecado? Bueno, la gracia y la misericordia de Jesús es que Él no nos condena por ese pecado, porque ya se pagó el precio por mis pecados en la cruz, ya se pagó el precio por tus pecados en la cruz. Y nos encanta, nos emociona escuchar esta gracia de Dios para nosotros. Pero las siguientes palabras de Jesús: vete y no peques más. Es porque su palabra dice que un día Él viene como rey a establecer un juicio a la tierra, a la humanidad. Y hay de aquellos que no estén del lado, que no estén viviendo el reino de Dios, porque es un juicio tremendo lo que va a suceder. Es un juicio tremendo que encontramos en la Biblia, que nos advierte de las consecuencias de nuestro pecado. Y Jesús tiene una misericordia tan grande con esta mujer y hacia nosotros en este día. Y yo quiero invitarte a que puedas meditar esto que hemos escuchado, que tú puedas pensar. Y al inicio te dije, bueno, piensa en algo que cautive, que te apasione, que te emocione. Y tengo que darte la mala noticia, que si lo que pensaste no es Cristo, no es Dios, entonces hay un riesgo y un peligro que estás viviendo en tu vida. Porque eso que pensaste al inicio de este mensaje te está robando que tú puedas experimentar, que puedas ver, que puedas apreciar la belleza y la gracia de Jesús. Este autor, o el autor de este Salmo 45, su corazón estaba tan apasionado por Dios, que Dios le da la oportunidad de profetizar acerca de Jesús, que vino muchísimos años después, cientos de años después que este autor viene Jesús. Pero esa pasión que llenaba el corazón de este hijo de este cantor lo llenó tanto, y seguramente su comunión con Dios, su relación con Dios, no solamente lo que él hacía, digamos, en el templo de cantar o tocar algún instrumento, sino su vida diaria era una vida de pasión para Dios, que él le permite y es inspirado por el Espíritu Santo para profetizar acerca de Jesús. Qué privilegio, de verdad, qué privilegio ser usado por Dios para algo. Y seguramente lo que apasione nuestra vida que no sea Cristo nos roba el poder tener esa pasión por Cristo y servirlo de todo nuestro corazón y con toda nuestra pasión. Seguramente en tu escuela, en tu trabajo, aún en tu misma casa, hay momentos donde surgen temas o pláticas sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre Dios. Y ni siquiera en esos momentos te has atrevido a hablar o has estado dispuesto quizá a corregir algo que se diga equivocadamente, o quizá no en peleas o no en pleitos contra tus compañeros en el trabajo o en la escuela o en otro lugar, pero ni siquiera has podido defender lo que tú crees por temor, por vergüenza, porque no hay esa pasión en tu corazón por Cristo. Y vemos este hombre, uno de los hijos de Coré, cómo su pasión estaba, cómo su corazón, estaba tan cargado de pasión por Dios, que Dios le da el privilegio de profetizar sobre Jesús el Mesías. Y nosotros lo leemos ahora, y el propósito seguramente por el que Cristo dejó este salmo escrito
por el cual guía para que sea profetizado y sea escrito, es para que tú y yo seamos cautivados por la misma belleza de Cristo. Y toda la vida de Cristo, solamente vimos un ejemplo de Jesús y esta mujer, pero toda la vida de Cristo, cuando nos detenemos y nos enfocamos en Él, cautiva nuestros corazones. Cada momento con Cristo, cada momento en su presencia, en oración, en la lectura de su palabra, en la comunión unos con otros como iglesia, todo eso está preparado para que nuestros corazones sean cautivados por Él. Y qué triste estar distraídos, qué triste estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no son provechosas en nuestro espíritu. Y cuántas bendiciones no me he perdido yo por estar ocupado en otras cosas. Cuántas bendiciones no he dejado pasar, cuántas oraciones no he elevado a Dios, cuántos momentos en la presencia de Dios me he perdido simplemente por estar distraído en otras cosas. Y he hecho a un lado o he menospreciado la belleza cautivadora de Jesús. Y seguramente me vas a entender con lo que te voy a decir, y así quiero terminar. Hay momentos cuando vas a la iglesia, cuando escuchas el mensaje ahorita en la transmisión, o escuchas una canción, o alguien ora por ti, o tú oras y sientes bonito cuando lo haces. Vas a la iglesia, te reúnes o escuchas el mensaje, o ahorita en este momento estás sintiendo bonito, te estás sintiendo bien con el canto, o durante la semana en un momento haces algo que te hace sentir bien. Y es que Jesús está listo y Él está dispuesto para cautivar nuestros corazones. Pero es hasta que vamos a Él. Dice la Biblia que si nos volvemos a Él, Él se acercará a nosotros. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a acercarnos a Él, a volvernos a Él, Él está dispuesto y nos recibe y nos bendice y nos da y nos hace sentir bonito y nos hace hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer, experimentar su bendición, su presencia. Pero nos vamos y nos distraemos otra vez. Y es como si cargáramos la batería y nos vamos y se nos acaba, y hasta que nos acordamos o vemos que ya no podemos más, regresamos y otra vez estamos con Dios. Pero imagínate o piensa ese momento de tu vida o esos momentos en tu vida donde te conectas con Dios y eres cautivado por la belleza de Dios, de la belleza de su palabra, de la oración. Imagínate estar viviendo todos nuestros días así, cautivados por Él, bendecidos por Él, enseñados, corregidos, edificados por Él, pero una vida siempre así, bonito, sintiendo bonito, si lo quieres decir así. Bueno, esa es la vida que Dios nos ofrece. Esa es la vida por la que Cristo vino a morir aquí a la tierra. No una vida mediocre o miserable, hablando espiritualmente, de momentos, de ratitos, sino una vida en presencia, en comunión con Dios, cautivados, atrapados por Él, por su belleza. Como dice aquí el salmista en el primer versículo, tengo que decirlo, tengo que decir esto que yo estoy sintiendo, esto que hay en mi corazón, lo voy a decir. Él era un poeta y lo saca con un poema: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. ¿De qué manera tú y yo estamos llenando nuestras vidas y expresando eso que Dios ha puesto en tu corazón? Piénsalo, y yo quiero que tú lo pienses en esta semana, lo medites. Y si lo estás haciendo, como siempre digo, continúa, y te animo a que lo hagas. Esfuérzate, esforcémonos por hacerlo. Esforcémonos por nuestro Dios y que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y si no lo estás haciendo y tu corazón ha sido confrontado con este mensaje, también te animo, porque hoy es el momento. Toma la decisión y comienza a hacerlo. No pienses, bueno, ya mañana que es lunes, porque yo empiezo los lunes las actividades, o ya tal día que tenga oportunidad. No, comienza a hacerlo desde hoy. Comienza a hacerlo desde hoy. Toma un tiempo y pídele: Señor, cautívame con tu hermosura. Y Él verdaderamente lo hace. Verdaderamente lo hace, te lo puedo asegurar. Si nuestros corazones están dispuestos a ser cautivados por Él,
pero eso cuesta o implica que hagamos a un lado las demás cosas que nos distraen, que roban nuestra atención de la belleza de Cristo. Yo te animo a que puedas hacerlo y te acompaño en eso. Te acompaño como iglesia Luz de Vida, estamos dispuestos a acompañarte como pastores, como iglesia, como un cuerpo. Y si tu condición es como la de esta mujer, te sientes avergonzado, acusado, el enemigo te está acusando delante de Dios, bueno, las palabras de Dios lo que Cristo dice es: ni yo te condeno, pero no peques más. Y como iglesia estamos dispuestos y estamos ansiosos por poder estar juntos, poder edificarnos juntos. Eso es lo que Dios ha enseñado, nos ha dejado como sus hijos, como iglesia, y queremos hacerlo. Queremos apoyarte, queremos ayudarte en este caminar con Cristo, porque todos estamos en la misma condición, lejos de Dios. Y no se me puede olvidar a mí cómo era mi vida antes de Cristo. Que no se te olvide tu vida cómo era antes de venir a Cristo. Y cuando alguien se acerque con nosotros, poder abrazarlo con esa misericordia de Dios. Y si tu condición ahorita delante de Dios es mala y tú lo sabes, bueno, ni nosotros te juzgamos, porque ni Cristo lo hace. Él te ha perdonado y nosotros queremos acompañarte, queremos ayudarte y esforzarnos juntos en este camino con Dios. Déjame orar contigo. Señor, te damos gracias porque podemos ver tu palabra y como leemos nos cautivas por la belleza y por la misericordia que sale de tus labios, Cristo. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra que tú nos has dejado, aunque han pasado muchísimos años. Permanece para siempre y sigue siendo viva y es eficaz, mi Dios, hasta el día de hoy. Eres hermoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Cristo, y así lo creo y lo digo con todo mi corazón, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Te doy gracias, mi Dios, porque tú has conquistado mi corazón. Has conquistado nuestros corazones con tu belleza, Cristo. Gracias, Jesús, también por tus palabras de misericordia que hablas para nosotros. Te doy gracias, Jesús, porque tú no nos has condenado. Ya estábamos condenados por nuestro pecado. Lo que tú hiciste fue venir a darnos la libertad de esa condenación eterna lejos de ti. Mi Dios, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra en esta hora y pedirte que sea tu Espíritu Santo redarguyendo sus corazones, mi Dios. Y mi oración es esta: Señor, cautívanos con tu belleza, con tu hermosura, para que nada de lo que hay en el mundo que nos distrae o nos estorba nos cautive y nos robe, Señor, el disfrutar de tu presencia. Cautívanos, revélanos tu belleza, muéstranos tu belleza, Señor. Y así como este salmista ni siquiera te vio en persona, seguramente, pero fue cautivado por ti. Mi Dios, y aunque nosotros no podemos verte, aunque nosotros no te vimos en persona, pero sí creo que tú cautivas nuestros corazones y oro para que tú lo hagas con nuestra iglesia, Señor. Cautiva nuestro corazón con tu belleza y derrama más de tu gracia sobre nosotros. Te agradezco porque tu gracia ha sido tan grande hacia mí, hacia mi familia y hacia nuestra iglesia, Señor, y hasta el día de hoy nos ha sostenido. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Pero oro, Señor, también que esa gracia no sea tomada como garantía. Líbranos, Señor, de pecar confiando en que ya hemos sido perdonados, Señor. Ayúdanos para irnos y dejar de pecar, Señor, de lo que estamos haciendo. Oro, mi Dios, para que tú seas glorificado en nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias a Dios por su palabra, porque nos habla. Y bueno, gracias a cada uno de los que nos acompañaron en esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y pues los animamos a seguir adelante. También pues que puedan compartir la palabra con aquellos que lo necesiten.
Y bueno, si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les mandamos un abrazo.